Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, lista para traerles la última hora y el salseo ese jugoso de sus estrellas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha tenido a todo el mundo en vilo, Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Parrafoğlu. Los protagonistas de Yaliu con Dieres y Sapkini, o Golden Boy como la conocemos por estos lares, esa serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla semana tras semana. Han sido meses de rumores, especulaciones, fotos robadas, declaraciones ambiguas y por supuesto, muchísima pasión superíndice 3N en la pantalla. Pero ¿qué copyright pasa cuando las maras se apagan? ¿Existe realmente ese romance que vemos en Seyran y Ferit? ¿O todo es una mera estrategia publicitaria para mantener el entero copyright en la serie? Hoy vamos a analizar todas las pistas, los indicios, las fuentes cercanas a la pareja, y vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿decisión superíndice 3N impactante? ¿Ruptura inminente o un futuro juntos lleno de amor y felicidad? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de incertidumbre y chismes, du copyright déjenme recordarles que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora vamos al grano. Mert y Afra. Afra y Mert. Nombres que suenan juntos como miel en los labios. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Tanto en la serie como fuera de ella, se les veo a CEU superíndice 3 cómplices, divertidos, y con una conexión superíndice 3N que iba mucho ese ayu de lo profesional. Recordemos esas primeras fotos robadas en el set de grabación superíndice 3N, esas miradas furtivas, esas risas compartidas. Luego vinieron las escapadas a escondidas, los viajes a lugares paradisíacos, las cenas románticas. La prensa turca no tardó superíndice 3 en hacerse eco de la noticia. Mert y Afra son pareja. Pero como suele ocurrir en estos casos, la confirmación superíndice 3N oficial tardó superíndice 3 en llegar. Ambos actores se mostraron muy cautelosos, evitando hablar directamente de su relación superíndice 3N. Al principio, lo negaron rotundamente. Luego empezaron a utilizar un lenguaje ambiguo, dejando entrever que hubo algo especial entre ellos, pero sin entrar en detalles. Aquí, damas y caballeros, empezó el juego del gato y el ratón con la prensa y los fans. Una estrategia quizás para mantener viva la llama de la expectación y, por qué no decirlo, aumentar el rating de Yali Kapkini. Y aquí es donde empieza la montaña más menos rusa de emociones. Porque paralelamente a esta historia de amor que pareció a florecer, empezaron a surgir los rumores de crisis. Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que las largas jornadas de grabación superíndice 3N, la presión superíndice 3N medio ultica y las agendas apretadas estaban pasando factura a su relación superíndice 3N. Se decía que las discusiones eran frecuentes, que la convivencia se había vuelto tensa y que ambos buscaban refugio en sus respectivos círculos de amigos. Además, no podemos olvidar el factor fanes. Como saben, cuando dos actores protagonizan una serie de con diéresis copyright cito, siempre hay una legión superíndice 3N de seguidores que desean verlos juntos en la vida real. Y la presión superíndice 3N de estos fans puede ser abrumadora, tanto para bien como para mal. Son los llamados shippers que invierten tiempo, energía y a veces, incluso, recursos económicos en apoyar una relación que en la mayoría de los casos, solo existe en su imaginación. Pero en el caso de Mert y Afra la realidad parecía imitar a la ficción, lo que intensificó aún más la pasión de los fans. En el caso de Mert y Afra, hubo fans que los apoyaban incondicionalmente y celebraban su amor. Creaban edits de vídeo, escribían fanfics, organizaban eventos online y se dedicaban a defender su relación a capa y espada en las redes sociales. Pero también copyright hubo a otros que no estaban tan contentos con la relación superíndice 3N. Algunos preferían a Afra con otros actores, quizás con su expareja, mientras que otros consideraban que Mert no estaba a la altura de ella, argumentando que su personalidad era demasiado alocada o inmadura para la dulce y reservada Afra. Toda esta tensión superíndice 3N, sumada a los problemas internos de la pareja, empezó superíndice 3 a crear una grieta en su relación superíndice 3N.
Los rumores de discusiones, celos y hasta infidelidades no tardaron en aparecer. Se decía que Mert era un poco celoso del éxito de Afra, que la veía como una competencia en lugar de una compañera. Y también se rumoreaba que Afra no estaba del todo conforme con el estilo de vida de Mert, que prefería las fiestas y las salidas nocturnas a la tranquilidad de un hogar. Y como suele ocurrir en estos casos, la prensa sensacionalista hizo su agosto con la situación superíndice 3N, publicando noticias cada vez más escandalosas y exageradas. Revistas del corazón y programas de televisión competían por la exclusiva, ofreciendo jugosas sumas de dinero a quien pudiera filtrar información sobre la pareja. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Mert y Afra a punto de romper? ¿O todo es una estrategia para generar copyright en la serie? Aquí es donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina aún más. ¿Será que los productores de Yali Kapkini están detrás de estos rumores, alimentando el fuego para mantener al público enganchado? ¿O será que la pareja realmente está pasando por un bache y necesita tiempo y espacio para resolver sus diferencias? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Porque, como les deco al principio, ambos actores han sido muy copyrighticos a la hora de hablar de su relación superíndice 3N. Y ante la falta de información superíndice 3N oficial, no nos queda otra que analizar las pistas y los indicios que nos han dejado. Nos convertimos en detectives analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales, buscando una señal que nos revele la verdad. Por un lado, tenemos las fotos y vídeos que han aparecido en las redes sociales, en los que se les ve juntos, felices y enamorados. Estas imágenes parecen desmentir los rumores de crisis y ruptura. Son fotos de viajes, de cenas, de momentos cotidianos compartidos, que muestran una pareja normal, disfrutando de su compañía. Sin embargo, algunos escépticos argumentan que estas imágenes podrían ser simplemente una fachada, una forma de mantener las apariencias y calmar a los fans. Por otro lado, tenemos las declaraciones de amigos y familiares, que aseguran que la pareja estuvo pasando por un momento difícil, pero que estuvo luchando por superar sus problemas. Un amigo cercano a Mert confesó a una revista que el actor está muy enamorado de Afra y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar su relación. Una prima de Afra, por su parte, aseguró que la actriz está muy afectada por los rumores y que necesita el apoyo de sus seres queridos. Y por último tenemos el silencio de Mert y Afra, que algunos interpretan como una confirmación superíndice 3N tu cita de la crisis, mientras que otros lo ven como una muestra de madurez y discreción superíndice 3N. Su silencio alimenta aún más las especulaciones y da pie a todo tipo de teorías. ¿Estarán negociando una exclusiva con alguna revista para contar su verdad? ¿O simplemente están esperando a que la tormenta pase y puedan retomar su vida normal? En mi opinión superíndice 3N, creo que la verdad en un punto intermedio. Es probable que Mert y Afra hayan tenido sus altibajos, como cualquier otra pareja. La vida de una celebridad no es fácil, y la presión mediática puede ser asfixiante. Además, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo libre pueden afectar la dinámica de cualquier relación. Pero también copyright N creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y seguir adelante. Además, no podemos olvidar el factor profesional. Ambos actores son conscientes de que su relación superíndice 3N es un activo muy valioso para la serie. Su química en pantalla es innegable y su relación fuera de ella ha contribuido a aumentar el interés del público. Y es poco probable que quieran poner en peligro el copyright sito de Yali Apkini, por una simple disputa personal. Por lo tanto, creo que Mert y Afra van a seguir juntos, al menos por un tiempo. Es posible que su relación superíndice 3N no sea perfecta, y que tengan que seguir trabajando para superar sus problemas. Pero creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones y seguir adelante. O quizás simplemente han aprendido a gestionar su relación de una forma más discreta, alejándose del foco mediático y protegiendo su intimidad. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué copyright opinan? ¿Creen que Mert y Afra van a romper? ¿O creen que su amor triunfará al final? ¿Creen que todo es un montaje publicitario? ¿O que realmente están enamorados pero sufriendo las consecuencias de la fama? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Du copyright yenlos abajo y conversemos. ¿Qué detalles han notado ustedes?
¿Qué pistas han encontrado en sus redes sociales? ¿Qué les han contado sus amigos turcos? Compartan sus teorías. Y no olviden dar me gusta a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos y familiares. Que la chismografía turca llegue a todos los rincones del mundo. En resumen, hemos analizado a fondo la relación superíndice 3N entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Parrafoğlu, desde sus inicios hasta los últimos rumores de crisis. Hemos visto las pistas y los indicios que nos han dejado, y hemos intentado responder a la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿decisión superíndice 3N impactante? ¿Ruptura inminente o un futuro juntos lleno de amor y felicidad? Hemos desmenuzado cada rumor, cada foto, cada declaración, buscando la verdad detrás del misterio. Como hemos visto, la respuesta no es fácil. La vida de una celebridad está llena de presiones y desafíos, y es difícil saber qué está pasando realmente detrás de las cámaras. Pero en mi opinión superíndice 3N, creo que Mert y Afra van a seguir juntos, al menos por un tiempo. Es posible que su relación superíndice 3N no sea perfecta, pero creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones y seguir adelante. O al menos, lo suficientemente fuerte como para mantener las apariencias mientras la serie siga en emisión. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas novedades y el salseo mu, ese jugoso del mundo del espectáculo turco. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mu. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. ¿Qué otras parejas turcas les gustaría que analizáramos? Déjenme sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del chisme turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un culebrón turco, así que disfrútenla al máximo. Hasta la próxima.